Olá a todos, bom dia, buenos dias, para alguns, buenas tardes, boa tarde. Meu nome é Greta, eu sou diretora do Brasil da Latin Impacto. Antes de começar, queria dizer que temos tradução, el intérprete, para português e espanhol. Así que para los que necesitan, les pido que por favor cambien el idioma aquí en el mundito, interpretation, yo lo tengo en inglés. Lo cambias, Lina, porfa, la slide, así lo puedan ver. Para que puedan desde su ordenador elegir el idioma que prefieren. Para quem quiser tradução simultânea, a gente vai ter uma parte desse encontro em espanhol, uma parte em português. Por favor, clicar aqui nesse mundinho e escolher o idioma ou português ou espanhol. Se tiverem algum problema, por favor, avisem a gente aqui pelo chat. Pode passar, Lina, por favor. Para também a gente facilitar a vida dos nossos tradutores, eu queria pedir, na hora da conversa que a gente vai ter de perguntas e respostas, que façam os comentários no seu idioma, ou em português ou em espanhol, que não façam esse esforço de falar em portunhol, porque isso confunde os tradutores. Então, para que cada um possa falar o seu idioma preferido. Bom, agora sim, começando essa conversa, boas-vindas de novo a todos, uma alegria contar com vocês aqui hoje. O meu nome é Greta, eu sou diretora do Brasil da Latin Impacto, vou fazer uma fala de abertura aqui muito rápida nesse encontro hoje. Como vocês viram aqui no vídeo, a Latin Impacto é uma rede latino-americana e multissetorial que tem um propósito de conectar diferentes organizações, né, comprometidas em buscar impacto social ambiental. A gente acredita muito na força das conexões de organizações de naturezas diferentes, com enfoques, habilidades e recursos diferentes, mas que são complementares entre si. A gente acredita muito na potência de somar essas diferentes organizações de diferentes países da América Latina. A gente quer muito quebrar essas fronteiras, tanto setoriais como regionais, e transformar recursos limitados num capital que se multiplica. A Latin Impacto é uma rede que está nascendo, a gente hoje tem um pouco mais de 100 membros em toda a América Latina, em todo o mundo, que funciona num formato associativo, e a gente está aqui aprendendo muito uns com os outros, fomentando soluções para problemas que são comuns a todos os problemas da região. Então, para quem é novo aqui, convido a saber mais no nosso site, também fico à disposição se quiser entender melhor como funciona o nosso membership. Esse papo aqui hoje, ele faz parte de um projeto nosso, que é uma comunidade de impacto em mudanças climáticas e conservação, que é um projeto, uma comunidade que a gente está começando a trabalhar junto com, uma das comunidades que a gente está trabalhando, tem outros vários temas que a gente está trabalhando aqui, e especificamente a gente tem buscado identificar inovações em torno desse tema de mudanças climáticas e conservação, principalmente focando em uso sustentável do solo e de recursos naturais na América Latina, em mecanismos inovadores de financiamento para ação climática e conservação do clima, e para o futuro da Amazônia, né, entendendo essa floresta como um ecossistema dinâmico para além das fronteiras, né, já que ela está em 9 países e com um potencial gigante de desenvolvimento econômico sustentável. Então, nesse sentido, né, e esse encontro que a gente está fazendo aqui hoje, ele faz parte desse programa, a gente está começando uma pesquisa, né, onde a gente está tentando entender com diferentes tipos de provedores de capital de toda a América Latina, como que esse investimento para o clima, esse financiamento para o clima está acontecendo. A gente tem buscado entender aí, identificar interesses e temas comuns, gaps, oportunidades, né, entre como é que a gente estimula a colaboração entre esse tema, buscando conectar diferentes perfis de investidores e principalmente buscando estimular cofinanciamento de projetos, criação de fundos, estruturação de mecanismos financeiros inovadores para acelerar, né, o fomento às soluções para o clima que a gente tanto precisa. Então, esse material é um material que vai nos ajudar muito a entender como esse tema está acontecendo e, principalmente, o que é necessário para a gente acelerar essa transformação. É um material que a gente vai lançar
No ano que vem, né, e com base nele, a gente vai realizar aí uma série de encontros para gerar conhecimento e conexão em torno desse tema, entendendo também, principalmente, essas diferentes abordagens do investimento social, desde a filantropia até o investimento de impacto, e como esses diferentes tipos de capital podem impulsionar a mobilização de recursos financeiros e não financeiros para financiar essas iniciativas para o clima e para a conservação. Então, a Latin Impacto, o que a gente busca com essa comunidade, com esse projeto, é, de fato, conseguir acompanhar esses participantes, esses diferentes atores, né, com esses diferentes tipos de capital, de olhares, de recursos, de conhecimento, até porque é um tema muito novo para muitos. A gente busca aí estimular, a gente tem estimulado, né, um investimento mais estratégico desses recursos e principalmente fomentando a colaboração entre esses atores e mobilização desses diferentes tipos de capital. Então, esse encontro que a gente está fazendo hoje é um encontro que faz parte desse programa. A gente está começando, na verdade, ele é o segundo encontro que a gente fez um primeiro em março e tem trabalhado aí na estruturação desse programa e desse mapeamento que a gente está fazendo. A ideia hoje, né, e também aproveitando toda essa onda da COP, e esse entendimento sobre mercados de carbono, a diferença entre mercado regulado e mercado voluntário, explorar um pouco como a filantropia e o investimento de impacto podem contribuir para essa temática que é tão importante quando a gente fala de mudanças climáticas, né? Então, a ideia é hoje a gente ter uma sessão de conhecimento, um espaço onde a gente vai ter aqui as nossas palestrantes que são especialistas nesse tema e vão aprofundar nessa temática, mas que principalmente a gente possa ter depois uma sessão aí de dúvidas, de comentários, para a gente também entender quais são as oportunidades que podem surgir a partir daqui. Né? Então, só para deixar bem claro que a partir do ano que vem a gente retoma esse assunto, passado as férias, para já com esse material em mãos, com essa pesquisa que a gente está fazendo, a gente possa ser mais assertivo nos temas e também conseguir entender como é que a gente pode colocar a mão na massa e estimular essa mobilização de capital. Eu fico à disposição para quem quiser saber mais tanto sobre a Latin Impacto, tanto sobre esse programa, e encerro por aqui a minha participação. Eu vou convidar agora a Márcia Soares, do Fundo Vale, uma apoiadora nossa, membro do Conselho Consultivo da Latin Impacto, uma grande parceira que vem acompanhando a construção dessa rede desde o início. A gente está muito feliz, Márcia, com a sua participação aqui hoje. A Márcia é quem vai conduzir essa conversa com as nossas palestrantes, e a gente depois abre esse espaço para o diálogo. Então, sem mais delongas, Márcia, super obrigada por você estar aqui e passo a bola para você. Olá, é um prazer. Obrigada, Greta. É um prazer estar aqui, né? Eu tenho acompanhado a Latin Impacto desde o início, desde a primeira sementinha, né, de quando surgiu a ideia de trazer aqui para a América Latina, né, esse tema e envolver, né, os que já atuam nesse campo em torno de uma rede, né? E para mim é um prazer estar aqui principalmente nesse escopo de ação climática. Eu sou líder de parcerias do Fundo Vale. O Fundo Vale é um fundo de fomento e investimento, né, que atua no Brasil há 10 anos, foi criado pela empresa de mineração a Vale, e a gente tem como proposta fomentar uma economia mais sustentável, justa e inclusiva. E temos trabalhado, né, ao longo desses anos muito fortemente com a agenda florestal e mais recentemente com a agenda climática, entendendo que são temas que não podem estar desconectados, né? Então, para mim é um prazer estar aqui hoje nesse painel, e num painel onde a gente vai ter aqui duas painelistas que também com muita experiência e muito conhecimento nesse tema. Eu queria que fossem bem-vindas a Viviana Lujan Gallegos, da Climate Asset Management, e a Natália Arango, do Fundo Action. A Viviana, ela tem mais de 15 anos, né, de experiência multidisciplinar, internacional, com abordagens nesse tema de financiamento ambiental, gestão da biodiversidade. É licenciada em Direito pela Universidade da Costa Rica, com mestrado em Gestão Ambiental e Recursos Naturais pela Universidade de VU, em Amsterdã. Foi sócia, né, da consultoria Wolf's Company, também de Amsterdã, onde trabalhou com financiamento de conservação, desenvolveu o marco do financiamento sustentável
da Eco2Fine e foi coautora de 2 grandes relatórios da Conservation Finance Alliance. De 2015 a 2019 foi consultora jurídica do Green Climate Fund, trabalhou ainda durante 7 anos como associada financeira em escritórios de direito internacionais, onde também atuou com tema de uma diversidade de atores em projetos de finanças empresariais, transações também já no tema de mudanças climáticas e carbono. E hoje ela atua no HSBC Pollination Climate Asset Management. Então, Viviana, seja bem-vinda. Eu vou apresentar antes a Natália, antes de passar a palavra para você, tá bom, Viviana? A Natália tem 30 anos de experiência com planejamento e gestão da conservação de biodiversidade, como bióloga e ecologista, tem focado seu trabalho na proteção de ecossistemas ameaçados, em serviços ecossistêmicos, gestão de conservação in situ e o uso sustentável e distribuição justa e equitativa dos benefícios da biodiversidade na América Latina. Trabalha no Fundo Action desde 2010 e entre 2014 e 2018 foi a diretora técnica e nessa posição ela liderou o crescimento da carteira da organização no tema de mudanças climáticas, compensação por perda de biodiversidade e também consolidou modelos de pagamento por serviços ambientais. Desde 2018, ela é diretora executiva do fundo e lidera a transição de uma carteira de investimentos de capital para uma carteira 100% alinhada com a missão e a consolidação da unidade de carbono verde e azul. Seja bem-vinda também, Natália. E eu vou começar passando a palavra para a Viviana. Viviana, a gente tem visto que temas como proteção de florestas, povos tradicionais, adaptação, perdas e danos têm sido cada vez mais recorrentes na agenda de carbono e de mudanças climáticas, e são temas também que a filantropia, né, do outro lado, tem trabalhado historicamente, principalmente quando olha para a questão da conservação ambiental aliada com a geração de renda, com melhorias sociais, né? Então, queria que você pudesse falar um pouco, primeiro nos dando um panorama, eu acho que mais geral, sobre o que é esse mercado voluntário de carbono, e depois falando um pouco do trabalho que vocês vêm desenvolvendo nesse tema. Seja bem-vinda. Muchas gracias, Marcia, a Latimpacto por esta invitación, a Natalia por compartir el piso hoy de nuevo, un placer. Y a todos por tomar el tiempo y participar en este evento. Voy a poner una pequeña presentación para poder explicar mejor mis ideas. La tengo en inglés porque uno nunca sabe si todos los que participan están hablan español o portugués, entonces para que puedan seguir la presentación, si no, por lo menos en inglés. Como mencionó Marcia, yo soy asesora de inversiones en HSBC Pollination Climate Asset Management. Somos una asesora de inversiones enfocada exclusivamente en productos de inversión que promuevan la mejora del capital natural. Y les quiero hablar un poquitito primero hoy sobre los mercados de carbono para poner el contexto del tema que estamos discutiendo de cómo la filantropía y la inversión de impacto puede ayudar en el desarrollo de estos mercados. Para dar un paso atrás, digamos, por qué los mercados de carbono han tenido un crecimiento realmente exponencial en los últimos años, tiene mucho que ver con las metas de carbono neutralidad o net zero commitments que muchas compañías han estado adoptando. Como se ve en esta diapositiva, entre el 2019 y el 2020, esto creció solamente, solo en un año se triplicó el número de compañías. Pasamos de 500 a 1.550 que adoptaron un compromiso de carbono neutralidad o net zero target. Entonces, esto hace que el apetito o la necesidad de crear proyectos que generen reducciones de carbono haya aumentado también. Y del 2020 al 2021, este crecimiento en compromisos ha seguido aumentando sostenidamente. Ahora, por otro lado, tenemos también los compromisos que han adoptado los gobiernos después del Acuerdo de París.
Acá no tengo todavía sistematizados todos los compromisos adicionales que salieron durante la COP26, ahora en Glasgow, pero en esta diapositiva podemos ver, por ejemplo, la cantidad de países que cubren, sin tomar en cuenta los últimos compromisos, cubren ya un 60% de las emisiones globales de dióxido de carbono, que han adoptado ya sea en legislación nacional o en legislación propuesta o en documentos de política nacional, reducciones de carbono, y la mitad de ellas con una meta al 2050 o incluso antes. Entonces, en una diapositiva, en unos momentos les voy a enseñar un poco cuáles son los diferentes mercados de carbono, pero hay que tener en cuenta que los gobiernos también son participantes en estos mercados. Ahora, ¿cómo calzan los créditos de carbono en este, digamos, marco más amplio? Nada más para recapitular, un crédito de carbono es ya sea un derecho de emitir o una prueba de que se redujo o se evitó una tonelada de gases de efecto invernadero equivalente a una tonelada de dióxido de carbono. Entonces, cuando hablamos de créditos de carbono, hablamos de esta unidad que me da ya sea este derecho a emitir o este derecho a compensar, por decirlo así, las emisiones, dependiendo de qué mercado estamos hablando. Entonces, los mercados de carbono vienen a ser, o los créditos de carbono vienen a ser, viéndolo desde la perspectiva de los mercados voluntarios, donde participan las compañías, vienen a ser solamente un elemento de esta estrategia de descarbonización hacia una carbono neutralidad. ¿Por qué solamente un elemento? Porque en la jerarquía de mitigación de gases de efecto invernadero se parte de que la acción principal debe ser la descarbonización interna, o sea, la aplicación de medidas a lo interno, ya sea para ahorrar energía, para reducir desechos, para reducir el uso de combustibles fósiles, para mejorar la cadena de valor, y solo después las emisiones que no se puedan reducir a lo interno pueden ser compensadas con créditos de carbono. Digamos que ya pasamos de un mundo donde la compensación era como el primer punto de partida, y ahora se habla de que es como lo último que hay que hacer. Pero sabemos muy bien que por temas tecnológicos, de limitación de capital, etcétera, por diferentes temas, las compañías no pueden cumplir sus compromisos de carbono neutralidad 100% con medidas internas. Entonces ahí es donde entran los créditos de carbono a cumplir este último pedacito que ellos necesitan para poder llegar a su meta. Y se estima que ya se han hecho compromisos de 200 millones de toneladas hasta el 2030 en compra de créditos, y que el mercado, o que estos compromisos podrían llegar incluso a 2 gigatones de toneladas en los próximos años. Ahora, ¿qué son los mercados de carbono? Se puede hablar de mercados de carbono, se puede hablar de precio del carbono, hay diferentes formas de verlo, pero como lo tengo yo acá explicado, tenemos del lado izquierdo de la pantalla, donde tengo acá Compliance, Cap and Trade, son los mercados que se les llaman Compliance Markets o mercados obligatorios, que es la forma más tradicional, digamos, de reducir las emisiones en un área geográfica, donde se establece un techo para las emisiones, se establecen las industrias que tienen que cumplir con ese techo, y se le da la oportunidad a las empresas de ir reduciendo paulatinamente sus emisiones, mientras se les entregan créditos para que puedan compensar lo que no redujeron, y lo que no puedan compensar internamente o con los créditos que se les entregan, pues tienen que compensarlo con emisiones créditos de carbono de otros proyectos. El ejemplo clásico de esto es el mecanismo de reducción, de compensación de emisiones de la Unión Europea, y en California existe también un mecanismo parecido. Tenemos luego los mercados domésticos híbridos, que no necesariamente ponen un techo, lo pueden poner, pero no es necesario, sino que de alguna forma establecen otro tipo de mecanismos, ya sea para compensar a las empresas o las actividades que reducen sus emisiones financieramente,
o para penalizar o ponerles un precio a las otras actividades que siguen emitiendo. Y acá también puede existir la posibilidad de usar los créditos de carbono para cumplir algunas de estas obligaciones. Australia, Nueva Zelanda tienen este modelo y creo que Natalia nos va a explicar un poquitito del mercado de Colombia, que creo que cabría dentro de este híbrido, que es una mezcla entre impuesto y compensación. Tenemos también los mercados industriales que se van acercando un poquitito más al mercado voluntario, donde son las industrias mismas las que crean la regulación de las emisiones y cómo se deben compensar. Y ejemplos de estos, por ejemplo, el CORSIA, que es de la aviación, y la Organización Marítima Internacional está a punto de lanzar un programa parecido. Y por último, tenemos los mercados voluntarios internacionales, que son los que se nutren o en donde se transan, digamos, estos créditos de carbono para las corporaciones que tienen un crédito voluntario, pero yo también como persona, todos ustedes como personas pueden decidir que ustedes van a sacar su huella de carbono y que van a empezar a comprar créditos para reducir eso. Entonces, digamos que este es un mercado más abierto, menos regulado en el sentido de quiénes pueden participar. Lo que sí está regulado es que solo se transan créditos que están aprobados por ciertos cuerpos o estándares que vigilan la calidad y la validez científica de estos créditos, como Verra, el Gold Standard y Plan Vivo. Y es importante aclarar que estos otros tres mercados, los obligatorios, los híbridos o los industriales, pueden aceptar que créditos que se generen dentro del mercado voluntario internacional de Verra o el Gold Standard puedan ser utilizados para compensar las emisiones. Entonces, acá es donde digamos que el mercado voluntario de carbono tiene un crecimiento tan acelerado porque puede ser utilizado en diferentes tipos de mercados o los créditos que se generan de esos mercados. Como se puede ver acá, las diferentes partes involucradas en estos mercados o en la creación de estos créditos son muchas. Quiero detenerme acá, y eso lo hace muy complejo, quiero detenerme acá nada más en la parte de los inversionistas. Los inversionistas son claves. Inversionistas me refiero a los que aportan capital filantrópico, los que aportan capital de impacto, los que aportan capital puramente para un rendimiento económico, que por lo general participan en diferentes momentos de desarrollo del proyecto. Sin los inversionistas no hay proyectos, porque las comunidades, los desarrolladores de proyectos por lo general no tienen los fondos para desarrollar los proyectos por ellos mismos. Para tocar acá nada más antes de cerrar, Climate Asset Management está trabajando en soluciones de carbono basadas en la naturaleza, porque creemos en el potencial que tienen estas soluciones para realmente aportar a esta meta de llegar al 1.5 de calentamiento global como máximo. Y las soluciones basadas en la naturaleza tienen no solo el potencial de reducir las emisiones, sino también de aportar al desarrollo de las comunidades, a la protección de la biodiversidad. Entonces, digamos que dentro del menú de proyectos que generan créditos de carbono es uno que nos ayuda a atacar diferentes crisis, la crisis de biodiversidad, la crisis climática, la crisis de desarrollo y también, si hablamos de conservación, la crisis alimentaria, porque no podemos enfocarnos solamente en proyectos de restauración porque no hay suficiente tierra para eso. Entonces, si no conservamos lo que tenemos, va a ser mucho más difícil luego capturar esas emisiones si se van al aire. Por último, quería mencionar un poco que desafortunadamente, como todas las soluciones innovadoras, los proyectos de carbono basados en la naturaleza tienen muchas barreras que nosotros estamos tratando de atacar con las soluciones que estamos proponiendo. Por ejemplo, el tema de escala. Hay proyectos muy pequeños que cuesta mucho que los inversionistas grandes institucionales puedan invertir. Entonces, poder juntar proyectos, poder juntar desarrolladores de proyectos es importante para poder crear escala. Trabajar en proyectos a nivel nacional o a nivel regional es también otro tema. La integridad y la calidad, enfocarse en proyectos que trabajen solamente con comunidades, que realmente las tomen en cuenta a la hora del diseño, el desarrollo del proyecto, y esto se certifica a través de ciertos estándares que no solo verifican el carbono, sino que también verifican estos beneficios sociales y ambientales.
trabajar en temas del artículo 6 y la regulación para que los créditos que se crean en el mercado voluntario también puedan tener ese sello de calidad o de regulación internacional, que los gobiernos realmente participen en los proyectos, ya sea que los autoricen o no. Y por último, crear la ventaja para los desarrolladores de proyectos, para las comunidades, que tengan un flujo de fondos estable con un pago adelantado para el desarrollo y un pago con la entrega de los créditos. Entonces, por cuestiones de tiempo lo voy a dejar hasta acá, Marcia, y creo que nos sirve para la discusión después. Muchas gracias. Muito obrigada, Viviana. E queria só complementar que tudo que a Viviana tem colocado já está acontecendo na prática, né? Não é só um planejamento de futuro. A gente viu muitas empresas fazendo compromissos de net zero, né? Ou de compensar suas emissões para 2050 ou pós-2030. Mas eu queria dizer que aqui, por exemplo, como o Fundo Vale, estando dentro de uma empresa, né, de uma grande empresa de mineração, que é a Vale, que também já fez seus compromissos de redução de emissões e fez um compromisso florestal de proteger 500 mil, proteger e recuperar 500 mil hectares até 2030, sendo que desses 500 mil, 100 mil são de recuperação e 400 mil de proteção de floresta, né, proteção florestal. O que o Fundo Vale tem feito como um veículo do investimento voluntário da empresa é juntar justamente essa agenda de proteção florestal e de recuperação, de reflorestamento, né, com essa agenda, com os compromissos climáticos, justamente pensando na originação de projetos que possam, lá na frente, vir a gerar créditos que possam ser comprados pela empresa. É claro que, num primeiro momento, a empresa está focada em diminuir suas próprias emissões, como a Viviana colocou, nos escopos 1 e 2, ou da sua cadeia produtiva, mas, com certeza, será necessário ir para o mercado de carbono, e eu acho que é nesse momento que o papel da filantropia, né, ou dos projetos de fomento podem ter uma importância crucial, e de fato o que a gente tem buscado aqui, o que a gente chama até de carbono de impacto, é olhar para projetos que não apenas trazem o benefício ambiental, mas traz essa adicionalidade social, seja de geração de renda, seja de benefícios para o território. E aí eu queria agora chamar a Natália, aproveitando essa discussão territorial, para trazer um pouco da experiência na Colômbia, né, do Fundo Acción, que tem um histórico no trabalho de conservação ambiental, mas também com conexão com a agenda de mudanças climáticas, que a Natália possa trazer um pouco do contexto da Colômbia e das ações e das atividades do Fundo Acción. Bem-vinda, Natália. Gracias, Marcia. Hola, Viviana, también es un gusto estar aquí y gracias a Latimpacto por armar un panel de mujeres. Me encantan los paneles de mujeres. Y sobre todo a los que nos acompañan y quieren involucrarse más en esta discusión del mercado de carbono. Su aporte es fundamental. Yo quiero compartir mi pantalla rápidamente con ustedes para poder presentarles brevemente cómo estamos trabajando en Colombia. ¿Pueden verla? ¿Está bien? Bueno, sí. El Fondo Acción es un fondo ambiental colombiano con 21 años de trabajo en medio ambiente y niñez. Y los fondos ambientales, porque no somos aunque estamos en toda Latinoamérica, no somos una entidad tan conocida, somos instituciones de facilitación de la financiación, pero estamos orientados por una misión. Y tenemos que usar todos los mecanismos legítimos que tengamos disponibles para garantizar financiación sostenible de la naturaleza. En el caso del Fondo Acción, además, trabajamos con la infancia, pero básicamente nuestra tarea es canalizar financiación para financiar iniciativas locales. Luego los mercados de carbono eran un lugar natural para explorar el crecimiento de nuestras actividades. Y el mercado de carbono en Colombia se ha desarrollado muy rápido en los últimos años. Creo que tiene algunas lecciones importantes que
podemos compartir aquí rápidamente y simplemente en el contexto que acaba de darnos Viviana del mercado carbono en el mundo, y me voy a centrar en Colombia, por supuesto, y es que Colombia está apareciendo como un país bastante importante, aunque como dice Viviana, estamos lejos de suplir la demanda en los proyectos de carbono. Y también entonces podemos ver que su contribución en la generación de certificados, a pesar de que en términos absolutos no es muy alta, sí tiene un rol importante, y creo que eso ha estado influido principalmente y acelerado sobre todo por incluso decisiones que fueron no del sector ambiental, sino del Ministerio de Hacienda. Y básicamente eso le cambió la cara al mercado colombiano de Colombia en el momento en que el Ministerio de Hacienda en Colombia incluye en su reforma tributaria del 2016 un impuesto al carbono. Da el primer paso y el paso más definitivo para la generación de un mercado local que, como lo describió, yo coincido contigo, Viviana, es un mercado híbrido, porque al existir un tributo para las empresas que consumen combustibles fósiles líquidos para pagar asociados a su operación, se crea la oportunidad de que puedan caminar hacia la carbono neutralidad con lo que se llama la no causación del impuesto, casi un año después, un poco menos, y eso se puede lograr cuando esas empresas compran y presentan ante la autoridad tributaria los certificados de reducciones de emisiones que han sido comprados para otros proyectos. Eso le dio una nueva vida al mercado y obviamente a los proyectos de reducción de emisiones. Yo me voy a referir exclusivamente a lo que sucede con los proyectos forestales y los proyectos forestales de bosque nativo. Y luego de todo ese proceso que inicia el Ministerio de Hacienda, pues hay una reglamentación que va de la mano de esa primera acción para ordenar ese mercado colombiano a través del Registro Nacional de Emisiones y la Ley de Cambio Climático. Entonces, este marco fue fundamental en el desarrollo de lo que hoy conocemos como el mercado colombiano, y hay muchas oportunidades, porque como hemos repetido ya, hay una demanda mucho mayor a la oferta. Como ven ahí, estamos esperando que la oferta pueda ser de 13 millones de toneladas, pero pues la demanda está en 40. Y eso simplemente se refiere a ese mercado asociado al impuesto. También existe, y por supuesto que lo ha dinamizado, la posibilidad de hacer transacciones con el mercado internacional, con los créditos que no se venden en el mercado nacional, que no son elegibles para la carbono neutralidad. Los proyectos pueden interactuar con ese mercado internacional y, por ejemplo, Viviana mencionó un potencial demandante de créditos como es Corsia, la Organización de Aviación, pero así hay otros. Y obviamente para interactuar con ese mercado nacional e internacional, pues es necesario tener proyectos de alta calidad, verificados y auditados usando estándares de reputación reconocida. Pero ¿y todo eso en el Fondo Acción qué es? Pues hemos empezado un camino de 11 años de aprendizaje para llegar donde estamos hoy, y hemos visto que un fondo, como lo he descrito, un fondo que es una facilidad de canalizar fondos de todos los sectores hacia acciones de conservación y de niñez, puede trabajar significativamente con un esquema como estos de pago por servicio ambiental, donde el servicio que se paga a través del mercado de carbono es la captura y retención de gases de efecto invernadero, que una vez entran en una lógica de mercado, pues están efectivamente llevando recursos a aquellos que conservan el bosque y al bosque mismo. Pero en este contexto y en este grupo en el que estamos, pues es importante tener presente que hay muchas modalidades de llegar al mercado. Antes de llegar al mercado es necesaria la financiación. Ha sido muy importante la financiación de la cooperación internacional a fondo perdido. Estructurar un proyecto de carbono antes de que todo este mercado se dinamizara, incluso el internacional, estaba muy sujeto a la disponibilidad de inversión de cooperación para ser entregada a través de donaciones,
porque el proceso inicial de estructurar un proyecto de carbono forestal, sobre todo en comunidades étnicas y en comunidades que hacen conservación de bosque natural, depende mucho de recursos importantes para todo el diseño, que es detallado y es exigente y riguroso, y para toda la concertación social que es necesaria para que un proyecto de esta naturaleza perdure por lo menos 30 años. Entonces, la cooperación internacional vía filantropía y donaciones a fondo perdido fue fundamental para el desarrollo del mercado de los proyectos de carbono en Colombia y el 100% de lo que ha hecho el Fondo Acción. Sin embargo, hay otras modalidades que hoy el Fondo Acción está utilizando como fondos rotatorios, donde aporta unos recursos para que los proyectos sean desarrollados, y una vez esos proyectos salen al mercado y venden sus créditos de carbono, pues los dueños de los proyectos pueden devolver los recursos que fueron aportados por el Fondo Acción para poder seguir así apoyando nuevas iniciativas. Pero también, y estamos en una reunión de Latimpacto, entonces hay un lugar para los fondos de inversión de impacto, no solamente como posibles aportantes a esa fase de desarrollo, hoy en un mercado muy estructurado con una expectativa de retorno, pero también asociados a productos y cadenas complementarias que suelen estar asociadas a los proyectos de carbono, por ejemplo, de productos no forestales del bosque. Esta es una rápida línea de tiempo de este camino de 11 años para poder mostrarles que desde el 2009 el Fondo Acción está en este camino y ha podido empezar siendo simplemente un aliado en formación de capacidad, a hoy en el 2020 haber lanzado su unidad de carbono verde y azul, que tiene la capacidad técnica, una facilidad financiera para apoyar el desarrollo de proyectos, una unidad de administración fiduciaria para mecanismos de distribución de beneficios y toda una capacidad de ventas en el mercado nacional e internacional. Todo esto gracias a la confianza de donantes y de las comunidades étnicas dueñas de los bosques. Hoy 9 proyectos verificados están entregando recursos, 100% de los recursos de las ventas a 20 comunidades étnicas que son las protagonistas o protagonistas importantes del mercado, pudiendo mostrar con certeza números muy interesantes, casi 500,000 hectáreas en conservación, 70 especies en peligro de extinción en protección activa. Hemos facilitado la venta de más de 6 millones de toneladas y evitado la emisión de 7 millones de toneladas de gases de efecto invernadero y la pérdida de más de 15,000 hectáreas de bosque. Creo que esos son resultados muy contundentes. Y finalmente, ¿cuál es el lugar de un fondo ambiental en el mundo de carbono? Como financiador de proyectos, por supuesto, a fondo perdido con donaciones que, de nuevo, de la cooperación internacional o de la filantropía, aportando a mecanismos como los fondos rotatorios y la inversión de impacto, asociado principalmente a las cadenas de valor de productos no maderables del bosque, como el azaí, que es tan importante en la economía brasilera, cada vez se hace más importante en la economía colombiana, y se está volviendo un bien de consumo interesante en Europa y Estados Unidos, pero así hay otros. También como desarrollador de proyectos con capacidad técnica en los componentes de un proyecto red, y por último como administrador de los beneficios, de la distribución de beneficios. Si quieren conocer un poco más esta historia, con algún detalle la pueden encontrar en este estudio de caso que está disponible en nuestra página web en la sección de Aprender en Acción. Muchas gracias, Márcia. Muito obrigada, Natália. Ótimo, excelente ver como na Colômbia já existe um arranjo estruturado dentro do mercado de carbono e como que a filantropia e os recursos de fomento podem se conectar com esse tema.
Eu creio que no Brasil a gente ainda trabalha com o mercado voluntário ou com os compromissos das empresas, né? Nós não temos ainda, nesse momento, está em andamento algumas legalizações, enfim, algum marco legal, mas onde a gente vê mais possibilidades da conexão da filantropia é justamente nos compromissos voluntários das empresas, junto com esse mercado de carbono que começa mercado voluntário que começa a chegar com mais força no país. Nós vamos começar um pouco essa conversa, gente, e só para dizer que fiquem à vontade para abrir suas câmeras, porque eu acho que a ideia aqui é fazer um bate-papo, uma conversa. Eu vou iniciar fazendo uma pergunta para cada painelista, mas eu acho que depois a ideia é que a gente tenha um microfone aberto para quem quiser colaborar com o tema e fazer perguntas também direcionadas as duas, a Viviana e a Natália. Queria primeiro perguntar para a Viviana, né, aproveitando que a gente acabou de sair da COP e que há muitas avaliações sobre as decisões que foram lá tomadas, queria te ouvir um pouco qual é a tua avaliação sobre os resultados dessa conferência, se principalmente relacionada ao artigo 6, que trata desse mercado voluntário de carbono, se você percebe que houve avanços e como que, principalmente conectado com oportunidades que venham a conectar o mundo do investimento, do impacto e da filantropia. Se puder falar um pouco. Sí, claro, Marcia. Para recapitular un poco, los que no conocen mucho el tema del artículo 6, el artículo 6 es un artículo del Acuerdo de París que, digamos, que dejó como un espacio para que hubiera un mercado de carbono a nivel de gobiernos. El artículo 6 establece principalmente en el artículo 6.2 lo que le llaman los enfoques cooperativos, que es la posibilidad de transar créditos de carbono entre países. Entonces, digamos, un país tiene su contribución nacional determinada, dentro de esas contribuciones hace actividades y otro país puede comprar créditos que sean parte de esa contribución y utilizarlos para cumplir sus metas también. Entonces, en el artículo 6.2 estamos hablando de comercios entre países. En el artículo 6.4 se habla de un mecanismo y hasta ahora tanto las regulaciones del artículo 6.2 como del 6.4 no se habían operacionalizado. Entonces el mercado estaba a la espera de estas decisiones que han tomado 6 años en cristalizarse. En este mecanismo viene a ser como un ¿cómo se dice? Como el hijo o el hermano de lo que todos conocíamos como el mecanismo de desarrollo limpio, que es un mecanismo donde se permite que se desarrollen proyectos en países hospederos, host countries, y esos proyectos van a ser autorizados, verificados por un cuerpo supervisor de acuerdo a estándares que este cuerpo supervisor va a apoyar. Eso todavía no existe, todavía tiene que desarrollarse, pero la reglamentación de cómo va a funcionar este cuerpo, cómo va a funcionar este mecanismo, ya se adoptaron ahora en esta COP. Entonces, ¿qué nos deja la regulación del artículo 6? Nos deja claridad de cómo va a funcionar este enfoque cooperativo y cómo va a funcionar este mecanismo en artículo 6.2. Ahora, los mercados voluntarios no tienen nada que ver con estos artículos, en el sentido en que esos artículos solo regulan estas actividades que son principalmente motivadas o generadas por gobiernos. Pero quedó un pedacito donde decía que los gobiernos también pueden autorizar actividades con otros objetivos de mitigación, que no sean necesariamente una contribución nacional determinada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se abrió como un poquitito el portillo para decir, bueno, si los créditos de carbono voluntarios quieren tener una autorización de un país hospedero, la pueden pedir y con la autorización viene el ajuste correspondiente en la contabilidad de las emisiones de cada país. Entonces, esto se ve como un paso muy importante para la integridad del mercado, porque lo que no se quiere es que se hagan actividades afuera
las contribuciones nacionales determinadas y que después el país las vaya a contar y que vaya a haber algo que se le llama double claiming. Entonces sigue siendo un tema controversial, no se terminó de resolver, pero por lo menos nos da un poquitito más de interpretación. Entonces, en términos de mercados voluntarios no cambió mucho, solo que queda un poquito la claridad de que estos artículos no regulan los mercados voluntarios, pero que los mercados voluntarios pueden participar de estos mecanismos a través de esta autorización. Eso sí, súper comprimido, es un tema muy técnico, pero creo que estas son como las lecciones más importantes. Sim, obrigada, Viviane. Eu acho que o importante é isso, é ver que estão se abrindo novas possibilidades, né? Claro, quando a gente fala sempre de mercado de carbono, estamos falando de negociações internacionais, de compromissos internacionais, mas né, entre governos, principalmente, mas hoje a gente vê cada vez mais a presença da sociedade civil participando dessas discussões. Eu acho que como teve na COP agora, né, a presença forte dos movimentos indígenas, dos movimentos negros, né, a gente vê também governos subnacionais participando cada vez mais dessa discussão, tentando desenvolver mecanismos mais locais, né, de desenvolvimento. Então, acho que de alguma forma há uma tendência de que esse mercado que em princípio, né, passava por regras, e ainda passa, né, por regras negociadas entre governos, de ter um papel maior da sociedade civil, inclusive de empresas e da própria filantropia. Queria perguntar para a Natália uma questão, Natália, quando a gente olha para recursos da filantropia, a gente está falando sempre, muitas vezes, de projetos menores, de projetos pequenos ou pouco estruturados, né, como aqueles desenvolvidos por povos tradicionais ou por associações comunitárias, e aqui, quando a gente olha para o mercado de carbono, enquanto mercado, a gente vê uma necessidade de ganho de escala, mas queria que você trouxesse algum exemplo, se o Fundo Action já tem trabalhado com projetos pequenos ou se tem algum olhar para ganho de escala nesse sentido, de como que podemos ganhar escala, seja para além do que a cooperação internacional já está fazendo, se tem um movimento, por exemplo, das empresas e do setor privado de se envolver, né, a gente tem um mix de recursos apoiando esses projetos que são menores ou de populações mais vulneráveis, vamos dizer assim, para que a gente consiga gerar carbono, gerar créditos, de fato, na escala que o mercado acho que vai começar a demandar. Sí, efectivamente hay maneras de lograr eso. Yo creo que la experiencia del fondo con el portafolio 9 proyectos que les presenté, aclaro que los proyectos pertenecen a comunidades étnicas. En Colombia la oportunidad está en que sea una iniciativa de esas comunidades étnicas generar un proyecto de esta naturaleza como una solución a sus principios, digamos, éticos y culturales de conservar el bosque como el vehículo principal para el desarrollo de su cultura, pero no lo pueden hacer sin recursos. Y hay extensiones muy variables en las comunidades étnicas. Entonces, la estrategia que han adoptado importantes donantes como USAID, que fue estructural digamos, con recursos de donaciones a fondo perdido para este portafolio que yo les he presentado, es armar portafolios, es hacer agregado de proyectos, de manera que al hacer agregados de proyectos, y no son, para los que están en el mundo del carbono y de los proyectos, no es un proyecto jurisdiccional, es decir, no tienen una formalidad a partir de las bases técnicas, sino que se alían porque tienen principios éticos, culturales, comparten una geografía, y al estar aliados, no solo tienen un poco más de apalancamiento político, porque como pueblos afrocolombianos e indígenas alcanzan una voz con más fuerza ante gobierno, por ejemplo, en defensa de un mecanismo como este, y cómo un proyecto red puede ser la solución de conservación. Y es muy distinto la voz de un pequeño proyecto de 13,000 hectáreas comparado con un portafolio de
7 millones de toneladas y una extensión muy importante. Entonces, lo primero para responder a tu pregunta es tomar la oportunidad que tenemos en América Latina de trabajar y demostrar cómo esta estrategia del mercado o este canal del mercado voluntario de carbono puede ser una opción real para pueblos tradicionales, para etnias, para afros y para pueblos indígenas. Si trabajan juntos, pueden conseguir una movilización, no solo de entidades del Estado, sino también de donantes y, muy importante, de compradores. Ahora bien, históricamente ha sido financiado por la filantropía y la cooperación internacional. Este es el momento para que haya más financiación de base y sea financiación también filantrópica, pero puede ser inversión de impacto que busque primero el impacto ambiental y social, por supuesto con una expectativa de retorno, pero sí los colectivos como el de las personas y organizaciones que están en Latimpacto se movilizan a ser inversionistas de impacto para el desarrollo de proyectos, probablemente lograremos escalar el diseño y operación de muchos más proyectos en otras jurisdicciones, por ejemplo, en agregados de pequeños o medianos propietarios privados que todavía tienen y conservan extensiones de bosque. Esto podría ser muy interesante, por ejemplo, para el contexto social brasilero, donde en la Amazonía hay extensiones muy grandes de predios privados que podrían unirse no solamente en territorios étnicos, sino puramente predios privados, y que sean estos los que a través de inversión de impacto se agreguen para formar extensiones importantes de proyectos que alimenten el mercado, que seguramente se va a dinamizar y se va a transformar mucho después de la COP26. Entonces, creería yo que no importa el tamaño de proyectos individuales, si se construye una estrategia política de promoción y venta a través de portafolios, y si la filantropía y la inversión de impacto pueden involucrarse mucho más para aumentar los recursos disponibles para nuevos proyectos. Ótimo. De fato, eu acho que aqui no Brasil, o que a gente percebe é que ainda há uma necessidade de uma estruturação desses mercados, mas começam a surgir algumas iniciativas. No que diz respeito a povos indígenas, a gente tem uma experiência que foi com o povo Suruí, onde eles desenvolveram um projeto de carbono indígena, porque no Brasil tem toda uma regulação sobre a questão da terra indígena, porque ela é de usufruto dos povos, mas ela pertence ao Estado, então tem toda uma questão de ordenamento da terra que é preciso resolver para resolver essa questão de carbono, mas esse foi um projeto emblemático porque ele de fato conseguiu gerar créditos, vender os créditos de carbono, mas teve muito investimento ainda da filantropia e de recursos, seja para a organização do projeto, para a verificação, para conseguir o standard e para todo o seu arranjo. Ainda teve recurso de filantropia envolvido, mas creio que é um caminho que vai se dinamizar muito, é um mercado ainda que está só começando aqui no Brasil, também sob o olhar da questão de RED, de reduções de emissões, né, por desmatamento e degradação, é outro tema que tende a ter um movimento e ser retomado aqui no país, né, quando você olha para a conservação de florestas. Muito bom. Agora, eu queria abrir para as perguntas, não sei se alguém... não estou vendo mãos levantadas aqui, mas não sei se alguém tem alguma questão para colocar, ou se preferir colocar aqui no chat. Temos uma, Marisol. Olá, Marisol. Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto, soy Marisol. Trabajo en Nacional Montepiedad, que es una fundación mexicana que tiene una cartera de más de 600 proyectos de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con diferentes problemáticas públicas y sociales, salud, educación y demás. Y mi pregunta, de este portafolio que tenemos, podría haber a lo mejor 20 organizaciones de la sociedad civil o que están trabajando en desarrollo comunitario o que están trabajando con comunidades indígenas en zonas rurales. Y lo que veo a priori es una oportunidad importante para desarrollar capacidades en estas organizaciones
para que se preparen para elaborar o ejecutar proyectos de esta naturaleza. O sea, tengo la impresión, y aquí me gustaría escuchar a Natalia y a Viviana, de que vienen muchísimos recursos, o sea, todo lo que se aprobó en la COP va a generar un flujo importantísimo de recursos, ¿no? Que van a tener que ser bajados para solucionar estos problemas, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo preparar y fortalecer de manera incremental, y entendiendo que en este momento muchas organizaciones no saben ni siquiera cómo empezar a articular un proyecto de este tipo, cómo prepararlas o cómo generar un proyecto de fortalecimiento para generar estas capacidades para que puedan entrar a este mercado? Porque creo que va a haber recursos para financiar proyectos de este tipo, de donantes internacionales, y también va a haber una demanda por parte de los corporativos. Así que no lo sé. O sea, entendiendo que estamos hablando de organizaciones que no saben cómo abordar esto, pero que sí tendrían la capacidad por la población que atienden o el territorio en el que están trabajando de elaborar un proyecto de este tipo. Y perdón, como ya vieron, voy en el coche, pero aquí estoy. No voy manejando, por cierto. Ok. Bueno, Viviana, ¿quieres que conteste? Empezá vos, y si tengo algo que agregar, yo agrego. Gracias. Ok. La primera respuesta es, hace 11 años el Fondo Acción no sabía nada. Entonces, no saber nada no es un problema. Lo segundo es, lo primero es tener un colectivo de organizaciones que quieren y creen en este mecanismo. Y creo que hoy, a diferencia de hace 11 años, el mercado da las señales correctas. El tercero es usar plataformas como Latimpacto para compartir. Sobre todo las entidades como nosotros, que somos sin ánimo de lucro, estamos aquí para divulgar, para escalar, para poder mostrar que este mecanismo puede funcionar. Entonces, las redes que se unen por objetivos misionales son un espacio muy interesante. Es el caso de la Red de Fondos Ambientales de América Latina y el Caribe, cuyo fondo mexicano es muy grande y es uno de los líderes en esta red. Y hemos trabajado en los últimos 6 meses muchísimo juntos en una colaboración. Entonces, la tercera estrategia es armar redes de colaboración y que permita que las entidades sin ánimo de lucro empiecen a participar como actores importantes. El mercado hoy está cada vez más poblado de entidades técnicas con ánimo de lucro que hacen una muy buena tarea, pero tienen un sesgo hacia países de Europa y Estados Unidos. Yo quisiera invitar a esta audiencia de América Latina y de Sudamérica a que fomentemos que haya capacidad en los países para que los costos tengan mucho más que ver con la realidad de cada país y no estemos diseñando proyectos con entidades que cobran en dólares, y perdonen que sea tan brusca. El punto es que Colombia ha generado su capacidad y así la puede generar, y estoy segura que la tienen ya muchos de los países de la región. Entonces, creo que antes de pensar en que hay que diseñar un gran proyecto y levantar muchos fondos, creo que pongamos atención en estas redes de aprendizaje y de conocimiento y que seguramente de ahí derivarán proyectos ya específicos, pero yo buscaría la capacidad en la región y aprender mientras hacemos. Esto no se aprende tanto en los libros o en los cursos, se aprende en la práctica. Completamente de acuerdo, Gracias, Natalia. Yo nada más quisiera agregar ahí, como Natalia ya lo mencionó, que un lugar para empezar es ver a ver qué organizaciones en México ya están trabajando en estos temas. Natalia mencionó el Fondo Mexicano, que cada vez se está involucrando más en temas de carbono. Sé que hay otras entidades que están trabajando. Está el programa, creo que se llama México CO2, que también está impulsando proyectos de carbono. Entonces, empezar a buscar esos aliados dentro del mismo país que ya están trabajando en estos temas y que puedan dar esa asesoría. Y, digamos, desde mi perspectiva de inversionista de impacto, pero más institucional, también tratar de establecer los puentes con los posibles inversionistas desde el inicio de los proyectos, porque nosotros también tenemos acceso a otras redes, a otras oportunidades que pueden también apoyar ese desarrollo y darle, digamos, la salida del mercado a los proyectos desde un desarrollo inicial, ¿verdad? Que a veces apalancar esa inversión final ayuda a atraer estos fondos que se necesitan para la inversión inicial. Entonces, digamos, como tender esos puentes, como decía Natalia, y pensar también en la posible salida
salida al mercado una vez que se haya obviamente avanzado un poquitito más en el proceso. Perfeito, Gracias. Viviane. Eu só, reforçando o que foi colocado, acredito muito nesse poder de aprender fazendo e da rede de colaboração e de trocas. A gente teve uma experiência aqui no Brasil com outra temática, que foi o grupo FIMP, Fundações e Institutos de Impacto, onde organizações da filantropia se uniram para entender melhor como trabalhar com investimento reembolsável, com investimento de impacto, com venture philanthropy. E eu creio que tem uma oportunidade muito grande a partir dessa estratégia que a Latin Impacto começa agora, de ação ambiental, da gente também pensar em algo parecido, de aprender fazendo juntos nesse campo de mudanças climáticas e mercado de carbono, porque creio que tem muito aprendizado ainda a acontecer, tem muitas regionalidades, tem muitas especificidades de cada país, mas creio que, pensando em América Latina, em fortalecer o nosso conhecimento e nossas capacidades locais, creio que podemos aprender uns com os outros aqui, né? Seja a partir da experiência da Colômbia, que já tem, que está um pouco mais avançada, mas tentando entender também como que os outros países vêm trabalhando nessa temática de carbono, ou olhando para biomas ou para territórios comuns como a Amazônia, né, que envolve 9 países e que acho que tem uma oportunidade. Hoje é inegável o papel da Amazônia nessa agenda de mudanças climáticas e carbono, e temos muitas organizações aqui da Latin Impacto que atuam com esse bioma de uma forma ou de outra, né? Então, queria saber se alguém mais tem alguma pergunta. Não estou vendo mãos levantadas aqui. Estou com a mão levantada. Não estava vendo aqui. Fala, Greta. Obrigada, Márcia. Não, primeiro queria agradecer, aprendi muito hoje, acho que foram ótimas as apresentações, esse para mim é um tema muito novo, então agradeço muito e parabéns pelo que vocês vêm fazendo, realmente é muito, muito incrível, me dá a sensação que a gente tem muito a fazer ainda, né? Acho que é um tema ainda que tem muito o que avançar, e eu também acredito que juntos a gente pode chegar né, em mais avanços. E justamente nesse sentido que eu queria perguntar para vocês, né, concordo muito com a Márcia e com o que a Natália trouxe da colaboração, e eu acredito muito que a Latin Impacto, né, também pode ser e vem sendo esse espaço, né, de fomentar conexões e conhecimento entre os nossos membros, né, Fundación é membro, Fundo Vale é membro, a gente tem aqui Arapiaú também, não estou um pouco perdida em quem estão aqui, vocês estão todos com câmera fechada, Próspera, a ANDE, né, tem alguns membros aqui, tanto de filantropia como de investimento de impacto, e eu queria ouvir de vocês, assim, realmente a gente está, né, avançando com essa comunidade, fazendo essa pesquisa ela vem muito no intuito da gente conseguir ter mais insumos e evidências para entender como esses investimentos vêm sendo feitos, né, nesse grande tema de mudanças climáticas, onde entra o mercado de carbono, onde entra a conservação, onde entra a Amazônia, né, acho que tem vários subtemas aí dentro disso, e a partir desse grande mapeamento a gente vai ter mais clareza de como seguir com essa comunidade. Mas vindo de vocês, né, acho que estão já atuando nessa agenda há muito tempo e se conectando e se articulando em outras redes com vários atores, eu queria entender o que vocês acham, ou qual seria a recomendação que vocês nos dariam, né, de quais são as oportunidades para uma iniciativa como essa, né, entendendo esse foco que a gente tem seguido, os desafios que vocês enxergam e como é que a gente aqui juntos, né, quais seriam as recomendações que vocês nos dariam para a gente aqui juntos avançar nessa temática e estimular mais investimento para esse tema. Não sei se Natália ou Viviana, ou alguém, né, também que esteja aqui na plateia, aqui no público, quer comentar. Eu acho, aqui do meu ponto de vista, Greta, eu acho que tem um conhecimento a ser construído em termos de regulação, né? Eu acho que esse marco legal é um ponto estratégico e que tem diferenças aí entre países, e eu acho que talvez a gente não tenha ainda pleno conhecimento
da moldura, né, do que no campo da filantropia, até onde a gente pode ir, ou de outras possibilidades que vêm sendo abertas. Eu acho que explorar um pouco esse marco regulatório, né, e os avanços e as possibilidades de avanço, acho que é um tema que pode ser interessante. Outra questão é, de fato, na estruturação de projetos, de originação de projetos de carbono, principalmente com foco em comunidades e povos tradicionais. Acho que algumas experiências a gente poderia fazer juntos, na prática, experiências nesse sentido, de como estruturar projetos de carbono, né, a partir de uma visão de conservação ambiental, de justiça ambiental, que eu acho que é outro tema que vem sido muito abordado, e de melhoria das condições sociais nesses territórios, né. Acho que tem diferentes experiências, né, que já aconteceram, e acho que essa troca entre os países pode trazer um caminho interessante. Yo si pudiera agregar, creo que es importante, además de identificar el ecosistema, también identificar cuáles son las barreras y cuáles son las brechas que existen actualmente, porque, por ejemplo, en nuestro caso, hemos visto que una de las grandes barreras, y como lo mencionaba Natalia también, es que el diseño, la estructuración de los proyectos, el desarrollo con las comunidades toma mucho tiempo. Y es una parte donde, por ejemplo, los inversionistas que tienen un mandato, digamos, más institucional o corporativo, se pueden involucrar, pero no necesariamente van a tener el financiamiento para eso. Entonces, identificar cuáles son las brechas para el desarrollo de estos proyectos, si es una brecha de conocimientos, si es una brecha de capacidades, si es una brecha de escala, y ahí sí ver dentro del ecosistema cuáles son las diferentes partes que pueden ayudar a trabajar en estas diferentes brechas para ir cerrando y tendiendo puentes hacia una mayor escala, una movilización más grande de capital privado, por ejemplo. Mi comentario es, creo que nunca vamos a tener todo claro. Sí, hay brechas de todo tipo, pero yo los invito a ser ambiciosos, a ser osados, a lanzarse un poco en un mecanismo donde no tenemos necesariamente todo resuelto como un inversionista, lo llamaría un inversionista valiente, porque efectivamente lo que está sucediendo en este momento, que es único, es que ese nicho que puede ocupar la inversión de impacto y la filantropía lo están empezando a ocupar justo las empresas que han tenido gran parte de la responsabilidad en la situación de cambio climático que enfrentamos hoy. Hoy nos están abordando a nosotros grandes empresas mineras, grandes empresas de petróleo y gas, porque ya han estructurado sus unidades de negocio para ser activos en el mercado de carbono. Y yo creería que si eso es así es porque hay un nicho de mercado interesante y ellos han visto el potencial del negocio. Entonces, a pesar de que sí, cada país tiene sus retos, sobre todo en el marco legal, los retos de la financiación, eso no nos debe detener. Entonces, ya tu pregunta, Greta, creo que es el momento de hacerlo, es el momento de avanzar. Existe un mercado que lo soporta, a diferencia de hace 10 años. Creo que requiere de nosotros más valor y estar dispuestos a correr más riesgos. Ese sería mi mensaje. Está no mudo, Márcia. Não sei se alguém quer fazer mais alguma contribuição, senão eu sugiro que a gente encerre, Greta. Mas todo mundo muito quietinho hoje. Entrou uma aqui. Hay una pregunta en el chat. Sí. Guillermo, ¿me quieres hacer tú? Hola a todos. Hola, Greta. Sí, la había puesto en el chat, pero bueno, la hago un poco en vivo, entendiendo, bueno, desde Chile, que es un mercado mucho más, yo creo, por lo que yo he visto,
retrasado con Colombia o con el Brasil, ¿no? Donde además uno cree que hay más potencial. Pero pensando cómo podemos en Chile desarrollar ese mercado, ya sobre todo quizás no tanto como bosques o quizás por medios o con áreas marinas, hay que ver bien dónde el ecosistema chileno puede ofrecer, digamos, esa captura de CO2 o reducción, ¿no? Pero en esa línea, y una pregunta quizás más concreta, porque la duda que sale para el inversionista es cómo ese proyecto realmente está contribuyendo en esa cantidad de CO2, porque a lo mejor es un bosque que igual no se iba a tocar o es un área que está protegida de todas formas. Y cómo se evita que hoy día alguien, por ejemplo, en Chile venda esos créditos y luego internacionalmente se están vendiendo de nuevo. ¿Cómo funciona un poco para entenderlo? Marcia, si te parece, contesto yo primero esa. Sí. Ahora, creo que antes había mucha oscuridad en estos temas. Había gente que decía, yo compensé mis emisiones con un bosque X y no se sabía porque nadie sabía cuántas emisiones ni qué bosque. Cuando estamos hablando, los mercados que estamos hablando acá son mercados que funcionan únicamente a través de estándares y cuerpos verificadores, certificadores, que verifican realmente estas emisiones. Entonces, estos estándares tienen diferentes etapas, pero una de las claves de esos estándares es desarrollar la línea base de los proyectos. Como decía Guillermo, hay un bosque, ese bosque iba a estar protegido para siempre o era un bosque que estaba completamente deforestado alrededor o hay una presión de comunidades para deforestarlo. Entonces, todo eso se toma en cuenta para poder determinar si realmente la reducción de emisiones es adicional, que es uno de los criterios claves en la verificación de este tipo de proyectos. Entonces, cada estándar tiene una serie de metodologías. Entonces, una metodología me va a hablar de los bosques, otra metodología me va a hablar de carbono azul, otra metodología me va a hablar de X temas, dependiendo de lo que estamos hablando. Y cada metodología tiene su método para determinar la línea base, para determinar cómo se verifican las emisiones del proyecto mismo y cuánto se redujo, se emitió. Digamos que todo eso está regulado, por decirlo así, dentro de los estándares y hay entidades acreditadas para hacer este establecimiento de la línea base, de la verificación anual, etcétera. Y estos créditos van a un registro numérico, alfanumérico, entonces la compra de los créditos de carbono se hace a través de este registro. Entonces yo sé que esos créditos, esos específicos, no se le pudieron haber vendido a nadie más porque yo los tengo en mis registros y yo los compré. O sea, no hay forma de hacerlos dobles. Entonces digamos que esa es una de las garantías que existen para que sean adicionales, para que sean verificados, para que tengan esta calidad y además para que no se pueda decir yo compré créditos. Claro, alguien puede llegar y decir yo compré créditos de este proyecto sin haberlo hecho, pero digamos que el verdadero comprador puede llegar y decir no es cierto porque yo los tengo. Entonces hay forma de verificar. Y yendo más adelante dentro de los mecanismos del Acuerdo de París, de ese artículo 6, todo esto va a también ir en un registro internacional donde va a haber un inventario, donde van a haber reportajes anuales de los registros. Entonces, cada vez esta transparencia se va a ir aumentando y se va a ir facilitando cada vez más. Y si puedo añadir, Guillermo, los países también están estructurando sus propios registros. Entonces, Colombia tiene el registro y es su obligación ante los acuerdos internacionales evitar la doble contabilidad. Pero también quería añadir que Viviana lo presentó rápidamente en su introducción y existe una cosa que se llama el mercado secundario. Entonces, un crédito se puede vender un par de veces o varias veces, lo importante es que no se retire. Y aquí ya entramos a tecnicismos, pero alguien te puede comprar a ti los créditos, no los usa para reducir su huella, sino que los puede vender a un tercero y ese los puede usar para reducir su huella o vender. Eso es lo que llamamos como el mercado secundario. Lo importante es que no se retire para dos propósitos. Y esa es la salud del mercado, que realmente estemos hablando de lo que puede ser como un manejo de un commodity, pero realmente es un bien,
pero se puede transar varias veces, eso es legítimo. Lo que los registros evitan es que se retire, es decir, que alguien lo reclame 2 veces como una reducción o de su huella o reputacional, etcétera. Sí, muchas gracias, muy claro, y muy interesantes las dos presentaciones. Y bueno, ojalá que próximamente también haya más presencia de chilena o de esta parte en estos temas que son tan relevantes. Yo no sé si aprovecho de preguntarles ustedes desde dónde están, ¿cómo ven el mercado chileno en ese sentido, el de los créditos de carbono? Mi respuesta es muy parcial. Nosotros interactuamos hace un par de años con entidades de gobierno en Chile que estaban interesadas en formalizar, porque Chile hizo unos avances importantes respecto a reglamentación, pero luego por detalles que te confieso no conozco muy bien, se quedó un poco atrás y no se movilizó como se moviliza, por ejemplo, el mercado en Colombia hoy, pero tiene unas bases. Entonces nuestra discusión hace un par de años fue con entidades de gobierno para ver cómo le daban un poco de vitalidad a la reglamentación que permitiera esto. Pero si esos obstáculos se superan, pues ustedes tienen aquellos maravillosos bosques de notofagus que tienen cantidades impresionantes de carbono que sería glorioso poder ver en un esquema de esta naturaleza. Entonces, yo no estoy familiarizada con el aporte al mercado, tal vez Viviana sí, pero sé que había interés hace un par de años del gobierno en remover esos obstáculos. Pues yo no sé de muchos proyectos que estén actualmente siendo desarrollados, entonces eso puede ser ignorancia mía o falta de visibilidad en el mercado. Lo único que sé es que Chile tiene una legislación muy interesante, no estoy segura del nombre, pero creo que se llama como el derecho a la propiedad natural, que da la posibilidad de vender bienes naturales de un proyecto sin ser exactamente el dueño de la tierra, o sea, hay como esta asignación, y eso puede ser un tema súper interesante que le puede dar valor a un mercado de carbono porque se puede disociar la propiedad del terreno con la propiedad sobre los créditos. Es algo que se está usando mucho para la conservación, me parece, pero que se podría explorar también en este campo y que es una ventaja que tiene Chile en ese respecto. Muchas gracias, muy interesante. Bem, acho que excelente. Acho que vamos encerrar o painel, foi super rico. Essa é apenas uma primeira conversa, né? Como a Greta falou, é o início, né? Eu acho que de uma trajetória aqui. Agradeço muito, Natália, Viviana, pela colaboração, por todo o aporte aí, e compartilhamento aí da experiência de vocês e de conhecimento por esse painel. Agradeço todos os participantes também e deixo a palavra aqui com a Greta para fechar. Obrigada, gente. Eu adorei o painel, acho que foi super, para mim, um super aprendizado, que estou menos nesse campo. Queria só dar alguns recados aqui. Primeiro, acho que só queria fazer um comentário relacionado ao comentário da Marisol. De fato, é o que a gente busca, né, Marisol? Você sabe bem o que a gente tem feito aqui na Latin Impacto, mas a gente, de fato, acredita muito nessa oportunidade, né? Eu acho que esse tema de mudanças climáticas, de mercado de carbono, é um tema que tem muitas oportunidades da gente conseguir trabalhar mais junto entre os países, né? Acho que a gente, como América Latina, temos a Amazônia, temos temos muita riqueza natural e, de fato, tem uma oportunidade muito grande da gente conseguir criar esses projetos, né? E, de fato, conseguir estimular todo esse tema de mercado de carbono, que é muito novo para muitos. Então, a gente está aqui à disposição. Em breve, a partir do ano que vem, vocês vão ter mais informações sobre como a gente vai seguir, o resultado desse mapeamento que a gente está fazendo, como é que a gente segue com essa comunidade, e estão todos convidados a participar, obviamente.
Queria só dar uns últimos recados aqui, Lina, assim, que eu esqueci de dizer no começo, me desculpem, uma propagandinha aqui, de convidar todos vocês, né, para o nosso primeiro evento presencial. A gente está desde o ano passado nessa expectativa de fazer esse encontro presencial dessa rede da Latin Pacto. Ele já está marcado para dos dias 24 a 27 de abril do ano que vem em Cartagena. Em breve a gente vai ter mais informações, mas no nosso site vocês já podem encontrar alguns detalhes também. Se quiserem mais informações sobre isso, fiquem à vontade para me procurar. E também e também convido todos a seguirem as nossas redes sociais. A gente tem postado por lá, né? Tanto os vídeos estão todos disponíveis no nosso YouTube. Convido a conhecerem uma série de eventos que a gente fez esse ano, e também nas outras redes a gente tem compartilhado sobre as nossas publicações, sobre os nossos eventos, sobre os nossos membros e todas as atividades que a gente tem feito. Então, agradeço muitíssimo a presença de todos, a todos aqui do Brasil que ficaram bem nessa hora do almoço, um horário um pouco ruim para a gente. Eu também estou morrendo de fome, e espero encontrar vocês em breve. Obrigada, gente. Um grande abraço. Obrigada, Viviana e Natália, pelas apresentações e pela participação de vocês. E estamos conectadas. Até mais, gente. Um abraço. Tchau, pessoal. Um abraço. Bom almoço. Beijão. Tchau, tchau.